Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y yo. Oigan, estoy feliz con la aceptación que tuvo el primer video de la Revolución Rusa. Ahora vamos a hablar de Edgar Secay. No se crean. No, no vamos a hablar de ese también hito histórico de la humanidad, pero el día de hoy tenemos un episodio donde la verdad estuve bien indecisa, oigan. Estuve entre que si hacía el de la Primera Guerra Mundial como para darle honor a que fue lo primero de lo que hablé en TikTok. Muchos me han pedido la Segunda Guerra Mundial. Pero el día de hoy que estoy grabando esto es puente, ¿ok? ¿Qué día es hoy? Hoy es el 3 de febrero. Y el día de hoy este puente, ¿por qué es? ¿Tú lo sabes? Es el día de la Constitución mexicana. ¿Cuál de todas, Anaís? Muy bien. Para empezar, es bueno que sepas que hay más de una. Bueno, había más de una. Pero la Constitución mexicana se celebra hoy porque hoy se proclamó la de 1917, que es la que hasta la fecha tenemos vigente. ¿Y quién fue el que hizo esa magnífica constitución? Venustiano Carranza en la época de la Revolución. Entonces, el día de hoy, amigos, vamos a hablar de la Revolución Mexicana, aquí en Entre el Mundo y yo. Ok, si algo me ha dejado claro esta semana que hemos estado activos en el Instagram de Entre el Mundo y yo, de lo que les llamó la atención de la Revolución Rusa, es que a mi gente le gusta el chisme, le gusta el chisme, le gusta el drama, le gusta la historia jugosa y no hay, amigos, escúchame bien, ven para acá, no hay historia más traicionera, de novela, de verdad con plot twists inesperados que la Revolución Mexicana. Y me vas a entender al final de este video, te vas a quedar con el ojo cubo, después de ver cómo en la Revolución Mexicana se vivió una de las más grandes traiciones de la historia. Te voy a contar cómo fue. Primero que nada, ok, vamos a empezar con la Revolución Mexicana en el contexto de que alguien importante estaba en el poder. ¿Ok? Nos vamos a remontar al año de, déjame te digo cuál exactamente, 1871. ¡Ay, caray! Hace un chingo de años, pues sí, hace muchos años. Resulta que en 1871, después de que habíamos pasado por todo el desmadre de la independencia que fue en 1810, o sea, tienen que aquí como que tener en claro que habían pasado 60 años de la independencia, ¿ok? Mucho, sí, pero en términos de historia, pues es poco, ¿ok? Entonces todavía estaba el país hecho un desmadre. Desde que nosotros nos independizamos, pues obviamente lo que queríamos como mexicanos es, ok, número uno, adiós España, ¡yay! Ya somos independientes. ¿Ahora qué, güey? ¿Ahora qué chingados hacemos? O sea, ¿estás de acuerdo que si te pones a pensar en la creación de un nuevo país, pues o sea, the sky is the limit, literalmente, the limit does not exist a las posibilidades que tienes para crear tu proyecto de nación, es decir, para ver qué chingados. ¿Qué tipo de gobierno va a tener? ¿Va a ser una república federal, una centralista, una monarquía? ¿Va a ser anarquía? O sea, hay demasiadas opciones y en eso estábamos, después de la independencia batallamos mucho y por eso fue tanto caos, lo cual es natural. Los países pasan por ese proceso, pero ya para cuando llegamos al año de 1871, ya había pasado un chingo de desmadre que luego lo vemos y ya estaba Benito Juárez en el poder. Después de que a Maximiliano de Habsburgo se hacen elecciones y queda de nuevo por cuarto término Benito Juárez. Y adivinen quién estaba bien enojado de que Benito Juárez otra vez se religió por cuarta vez. Nada más y nada menos que nuestro compa Porfirio Díaz. A mí esto me vuela la cabeza. El hecho de que Porfirio Díaz se volvió relevante en la historia porque se levantó en armas contra Benito Juárez. ¿Y quién se reeligió más de 1000 veces cuando fue presidente y duró más de 30 años en el poder? Porfirio Díaz, ¿ven? Empezando mal, o sea, la hipocresía, la hipotenusa de Porfirio Díaz al querer quitar a Porfirio Díaz por haberse reelegido por cuarta vez. Y este man cuando entró al poder, bueno, pues tuvo que haber una revolución para quitarlo, ¿verdad? Pero no nos adelantemos, besties. Apenas vamos en Benito Juárez. Benito Juárez, hay elecciones, vuelve a ganar. Porfirio Díaz se enoja y dice, no, qué pedo, qué pedo. Entonces es cuando Porfirio Díaz hace su plan de la Noria. Te voy a decir algo, cuando tú dices plan o cuando escuchas plan de la Noria, plan de Ayala, plan de Ayutla, me imagino que te acuerdas de estos planes cuando estabas en la escuela. Plan de whatever es solamente como una manera, pues, ¿qué te digo?
académica, no académica, pero historiadora, de decir prácticamente un golpe de Estado. A lo mejor no todos son golpe de Estado, porque para que sea golpe de Estado tiene que tener la milicia, etcétera, pero sí es como un plan para quitar del poder a la persona que está en el poder en este momento. Entonces, Benito Juárez estaba en el poder, Porfirio Díaz hace el plan de la Noria para quitar a Juárez del poder, ¿ok? Pero random plot twist, aquí es donde viene el plot twist, es de que Juárez se muere. O sea, literal, le da un paro cardíaco en su oficina. Bueno, no sé si en su oficina, pero mientras estaba como presidente, le da un paro cardíaco al güey. Entonces, pues obvio deja abierto el puesto de presidencia y Porfirio Díaz lo quería y Porfirio Díaz logra ser presidente interino. ¿Qué quiere decir? Pues el presidente mientras hacemos las elecciones de nuevo para ver, para que ahora sí la gente escoja a quién queremos de presidente, ¿no? Entonces aquí es donde empieza el porfiriato. ¿Por qué? Porque una vez que Porfirio Díaz entra como interino, se hacen las elecciones y ¿quién gana? Una disculpa, ¿quién gana? Porfirio Díaz, exactamente. Ahora vamos a hablar de las características políticas y económicas del porfiriato. Aquí hay de dos. Hay gente que o ama a Porfirio Díaz o hay gente que lo odia, ¿ok? Bueno, a lo mejor me la bañé, o sea, no es que lo ames y lo odies, pero hay personas que tachan, o sea, que ven muy mal el término, o sea, el periodo de Porfirio Díaz como presidente. Y hay quienes dicen, no, ha sido el mejor presidente que ha tenido México. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que está tan dividida la opinión? Pues ahí te va. El tema es que tenemos que ver su mandato en dos vertientes, lo político y lo económico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso lo político puede estar muy bien y lo económico muy mal? ¿O viceversa? Pues sí, Vesti. Y eso fue lo que pasó en este caso. ¿Qué pasa? En lo político estábamos del año. O sea, para empezar, no había libertad de expresión, ¿ok? Porfirio Díaz y su lema de orden y progreso, así era como él, era como el eslogan de su mandato, pues tal cual así como lo escuchas. Orden, o sea, todo súper autoritario, no podías decir de más ni de menos, mucho menos podías mostrarte en contra de su gobierno porque pues, te desaparecían prácticamente. Tenía la milicia de su lado, a los científicos que vamos a hablar también de ellos, que así se le decía al grupo más allegado de Porfirio Díaz ese grupo era el que le daba, lo aconsejaba, pues. Entonces, y por supuesto que no había espacio para oposición, o sea, no podía haber un grupo que pensara diferente a Porfirio Díaz, etcétera. Entonces, pues era un autoritarismo puro, era la dictadura perfecta, como luego Vargas Llosa lo mencionó con el PRI, pero eso ya es después. Entonces, políticamente, pues estábamos muy mal. O sea, y en teoría, Díaz decía que México era una república federal, es decir, que como está ahorita México, está dividido en estados y cada estado tiene un poco de autonomía en, pues, en lo que quiere hacer y sus leyes, claro que siempre alineados a la Constitución, pero realmente en ese momento, en la práctica era súper mega centralista. ¿Qué quiere decir? Que estaba el poder centrado en él, o sea, en el poder ejecutivo que era él, prácticamente. Entonces, eso era lo político. Ahora, en lo económico, ves, tipo, no podemos mentir que la verdad hubo muchísimo avance en el mandato de Porfirio Díaz. O sea, realmente, para empezar, el sistema de impuestos y demás se fue como afinando y eso, el hecho de que ya se recibían los impuestos en el gobierno, pues ayudó a pagar la deuda externa. Segundo, atrajo a muchísima inversión extranjera. O sea, realmente el mundo comenzó a ver a México como un lugar súper bueno para invertir. Y esto fue bueno hoy, pero también a la vez no tanto, porque pues ya el territorio, las grandes empresas no eran de México, sino solo estaban en México, pero eran dueños otras personas de otros países, ¿no? La mayoría ay, no los trenes, pero las vías de tren que tenemos hoy en día en México se hicieron en el Porfiriato. O sea, realmente hubo un avance de infraestructura cañón que no se ha visto hasta la actualidad, un avance tan cañón con un solo mandato, pero bueno, pues a ver, duró 30 años el vato, ¿verdad? No puedes esperar que un güey que está ahí 6 años haga lo mismo. Pero el punto es que sí le echó muchas ganas a eso y aparte un dato curioso es que el vato estaba obsesionado, pero obsesionado con París. Y todo lo francés para él era. Entonces, en su momento fue cuando se crea el Palacio de Bellas Artes, que prácticamente es como, pues no una copia, pero sí está muy, 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 muy inspirado en la ópera de Garnier o el Palacio, digo, perdón, en la ópera de Garnier, sí, que está en París. Uno de mis lugares favoritos, por cierto. Excelente. Si tienen la oportunidad de ir a París,
no pierdan la oportunidad de ir a la Ópera de París. También se usaba mucho la expropiación de tierra, es decir, que el gobierno llegaba, imagínate que tú eras un agricultor y estabas aquí con tu pedacito de tierra, tu casita, tú sembrabas y eso te comías y así llegaba, llegaba el gobierno de que, ¿qué onda? Oye, esta es mi tierra ahora, ¿ok? Pero no te preocupes, tú la puedes seguir trabajando, pero yo te voy a pagar a ti por trabajarla y te voy a pagar una miseria. Pero bueno, todo bien. Ay, tienes que producir el doble. Ay. Entonces, eso hacía el gobierno también. Y pues bueno, no solo el gobierno, sino también de repente llegaban empresas y pues no, el trato a los agricultores y no era el ideal, por supuesto, y eso llega pues obviamente a lo político, ¿no? Entonces, los primeros bancos fueron creados, museos, etcétera. O sea, si lo vemos económicamente y en cuanto a inversión extranjera, fue el boom de México, pero en lo político, oh, y ahí es cuando tienes que poner en la balanza, ¿no? Y definitivamente la balanza estaba muy ladeada a lo económico. Ahora, Porfirio Díaz no actuó solo, ¿verdad? Tenía a cuatro personas que eran muy allegados a él. Primero que nada, Justo Sierra, que él era el promotor de la UNAM también, y hasta la fecha la UNAM sigue siendo la mejor universidad de México. Limantur era el ministro de Finanzas, entonces él también estaba muy de la mano con la ideología de Díaz. Bernardo Reyes era el general en la Armada y claro que lo más importante para Díaz era tener una buena relación con la Armada para que estar seguros de que no iba a haber un golpe de Estado y tener a la población siempre bien mansita. En el momento en el que un líder pierde el apoyo de su general, pues ahí es donde está en la cuerda floja, porque en cualquier momento se le voltean y se hace un golpe de Estado. Y ahora los científicos, este grupo de intelectuales políticos, incluso empresas, empresarios, que eran como el grupo que, pues podamos decir, sí le daba como, ay, se me fue la palabra, advice, no manches, ya saben a lo que me refiero, a Porfirio Díaz en ese momento, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos que saber de la revolución? Pues bueno, ya vimos las políticas, las causas, o más bien como las características políticas y económicas del gobierno de Díaz, ¿no? Entonces, así estaba la cosa, lo político y lo económico. Ahora, ya teniendo eso bien en claro, Besti, vas a poder entender un poquito más, pues, las causas de la mera revolución. Y también se pueden dividir en causas políticas y causas económicas, porque si bien lo económico estaba floreciendo, pues sí llegó un punto donde ya no tanto y también fue causa para que ya eventualmente el gobierno de Díaz quedara obsoleto. Entonces vamos a primero a las causas políticas. Y esto a mí es otro hecho que me vuela la cabeza. O sea, ahí es donde vuelvo a lo mismo. Al final somos todos humanos creando la historia y a veces hacemos pendejadas como la que hizo nuestro amigo Díaz. Ay, no, invitando a un periodista estadounidense a que le hiciera una entrevista. ¿Ok? Y esto va así. Antes de que yo les diga lo que pasó en esta entrevista, que neta es un chismesazo. Muchos historiadores dicen que lo que Díaz dijo en esa entrevista fue adrede porque él ya quería salirse del poder y muchos dicen que para nada era adrede, o sea que realmente como que sí fue un error que lo dijera porque eso levantó en cierta manera como las ganas de la gente de decir, bueno, entonces ya queremos a otro presidente. Entonces, una de las causas políticas es que, bueno, Díaz ya llevaba más de 30 años en el poder y invita a este güey, a este James Krillman a una entrevista. Y ahorita vamos a ver qué le dice. Obviamente por más que era orden y progreso, sí estaba funcionando, pero pues ya estaba empezando a ser un poco obsoleto. Había demasiada opresión, pero muchísima opresión ya muy evidente ante los ojos de la gente. Ya no podías ni siquiera decir, no sé si esto estuvo bien que hizo Porfirio Díaz porque te iba súper mal. Y también empezó un movimiento de los hermanos Flores Magón, que son estos individuos de aquí que a mí me parecen también fascinantes, porque ellos no es como que querían que Díaz nada más se fuera del poder, no. Ellos querían anarquismo. Fue el movimiento anarquista de la revolución. Obviamente al final no tuvo éxito porque claramente no somos un país anarquista, pero bien interesante cómo, pues obviamente de esta represión tan grande de Díaz, pues también viene lo opuesto, que es lo radical, ¿no? Y estos hermanos era de que no queremos nadie que nos diga qué hacer, anarquismo. ¡Sí! Entonces, un grupo de periodistas que los apoyaban a través de un periódico que se llamaba el periódico Regeneración, sacaban estas ideas y la raza estaba de que, mira, ¿qué está diciendo este loquillo? Voy a empezar a escucharlo. Y gracias a eso, pues también se hizo el primer partido político como que estaba en medio contra de Díaz, que se llamaba el Partido Liberal Mexicano.
¿ok? Y bueno, en lo económico, mira, ahora sí que todo se alineó para que también fuera súper difícil para Díaz en cosas que ni siquiera podía él controlar, como el clima. O sea, hubo demasiados, hasta, ¿cómo se dice blizzards en español? Se me olvidó. Ahorita alguien que me diga en los comentarios. Hubo sequía, hubo extremo frío, hubo extremo calor. O sea, todo eso en los últimos años de su mandato hizo que la economía bajara porque no había, pues, la agricultura que se esperaba por todo este cambio en el clima, ¿no? Y eso, pues claro que no lo puede controlar él. Pero fue una de las razones también por las que la gente ya, pues siempre le tiene que echar la culpa a alguien, ¿no? Otra cosa también es que estaban las famosísimas tiendas de raya. Te lo voy a explicar así. ¿Qué son las tiendas de raya? Ok, imagínate que yo soy la dueña de una hacienda. Y mi hacienda no es un ranchito. No, 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 no. Mi hacienda son hectáreas y hectáreas y hectáreas de pura tierra que es mía, donde los trabajadores ahí viven con sus familias. este, Ahí hay una escuelita que tengo yo para los hijos de mis trabajadores, hay una tiendita para que compren todo lo que necesitan, está su casita, porque realmente es tan grande mi hacienda y está en medio de la nada que pues no hay a dónde ir, ¿no? Entonces imagínate que yo soy la dueña, ¿no? Y se acerca fulanito, que es trabajador mío, a mi tienda, que yo tengo en mi propia hacienda, para comprar lo que necesita para el mes para su casa. Entonces llega y dice, bueno, que necesito pan, unos lápices para mi niño, no sé, leche y bueno, whatever, ¿no? Y llega y dice, ah, bueno, va a ser esto. Y la dependiente de mi tienda dice, ah, ok, van a ser 7 pesos. Pero ¿cuál es el problema? Yo, como dueña, a esa persona le pago 5 pesos al mes. Entonces, pues no le alcanza. Entonces, imagínate que el vato dice, oye, pues no me alcanza, nada más tengo 5. Y la dependienta dice, no te preocupes, tú dame esos 5. Te pongo aquí, te fío estos 2 pesos y me los pagas el siguiente mes. Y el vato de que, pues ok, no le quedaba de otra, era lo básico que necesitaba para que su familia subsistiera. Entonces se lo lleva y al siguiente mes regresa y es el mismo problema. Lo básico llega, son 7 pesos, él tiene 5, no te preocupes, yo te los guardo y así sucesivamente se iba el ciclo hasta que llegaba un punto donde la deuda que tenían los trabajadores con el dueño, dueña de las, bueno, dueño de la hacienda, era tan grande que no se podían ir. Entonces eso claro que era una forma de esclavitud moderna en ese momento. No, no era esclavitud porque no soy dueño de ti en ninguna manera, tú eres libre de irte cuando quieras, pero si te vas me estás robando porque pues me debes y dos, no tienes a dónde ir porque estamos en medio de la nada. Entonces, eso son las tiendas, eran las tiendas de raya, en estas haciendas que claro que era súper injusto para los trabajadores ahí. Había mucha diferencia entre las clases sociales. O sea, realmente era muy difícil que se pudiera hacer el cambio de clase media a alta o de clase baja a media. Hasta la fecha sigue siendo un problema. Y en ese momento se empezaba como a marcar mucho la diferencia de los ricos y los pobres. Entonces, pues ahí claro que también hubo muchísimo descontento. Y bueno, llegan los últimos años del Porfiriato. En el 1908 y 1909 es cuando viene todo este tema de las sequías y demás. Las exportaciones bajaron, empezamos a tener problemillas ahí con los Estados Unidos. Y es cuando ya por fin sale esta entrevista que les decía se llama Pearson Magazine. Y les voy a leer, bueno, les voy a traducir porque está en inglés aquí, pero les voy a traducir por qué fue tan importante esta entrevista y que hasta la fecha no nos podemos poner de acuerdo. Ay, bueno, yo no soy historiadora, ¿verdad? Nada que ver, no soy, pero los historiadores no se pueden poner de acuerdo en qué pedo, si fue realmente intencional o no lo que dijo Díaz. Le pregunta Krillman a Díaz, ¿tú sabías que en los Estados Unidos tenemos un serio problema, dado a que hemos tenido al mismo presidente por más de 3 periodos? Fíjate la pregunta. O sea, él se la deja como que vamos a ver qué contestas. O sea, te estoy diciendo, aquí arriba en Estados Unidos, la gente está encagada porque ya va el presidente más de 3 veces. ¿Estás de acuerdo que son 12 años comparado con Díaz que ya llevaba más de 30? Y la respuesta de Díaz fue lo que, en mi opinión, desencadenó muchísimas cosas que tal vez no hubieran tenido que suceder aún. Dice, sí, yo lo sé. Es un sentimiento natural en las naciones que son democráticas, que sus líderes deben de ser cambiados.
Yo he tratado de irme de la presidencia muchas veces, créeme, pero por el bien de la gente no me voy porque la gente confía en mí. Y tú dices, ay, bueno, pues ¿qué tiene? No, no, ¿cómo que qué tiene? En este momento el presidente que ha estado como líder por 30 años, súper autoritario, dictatorial, que no deja que nadie le diga que no, no permite que haya grupos de oposición. Ahora resulta que está diciendo de que, yo me he tratado de ir, pero pues la gente sigue confiando en mí. Eso obviamente levantó como, se le prendió el foco a mucha gente de que, oye, entonces sí podemos, si yo quiero lanzarme a la presidencia, entonces sí se puede. Y la persona que pensó esto y que lo llevó a cabo y que realmente sí hizo una oposición ante Díaz fue Francisco y Madero. Francisco y Madero tienen que saber que sus antecedentes, pues él era hijo de una familia rica. O sea, prácticamente él era un niño rico en esos tiempos. Su familia tenía tierra, él estudió en Europa, en Estados Unidos, era un hombre muy letrado, muy estudiado, y claramente que veía pues que lo que estaba pasando con Díaz no era aceptable, ¿no? Entonces dijo, sí, Díaz, bueno, pues yo me aviento, yo voy a hacer un grupo de oposición para que en las próximas elecciones tú y yo contendamos para ver quién va a quedarse con con la presidencia, ¿ok? Y esto lo hizo a través de su eslogan de la gente no quiere pan, la gente quiere libertad. Que en lo personal yo también digo que también querían pan, pero su eslogan era el pueblo no quiere pan, sino libertad. Entonces es cuando Díaz hace un plan igual. ¿Se acuerdan que plan de whatever es igual a quiero quitar a esta persona del poder? Hace el famosísimo plan de San Luis, usando también esta frase de sufragio efectivo, no reelección. ¿Que quién la empezó a usar primero? Exactamente, Díaz. O sea, fue como, acuérdate, sufragio efectivo, no reelección. Ya queremos que te vayas y ahora sigo yo. Entonces, en el momento en el que sale este plan, Madero va y habla con Díaz de que, ¿qué pedo? Pues ya voy a contender contra ti. Y Díaz le dice, ok, a la cárcel. Y lo arrestó, no literal. O sea, arrestó a Madero. Entonces, Madero en la cárcel de que, güey, ¿qué pedo? Pues habías dicho que sí se podía, ¿no? Y no es que de buenas Madero escapa, porque nunca sabes, ¿verdad? Pero la teoría dice que sí, Díaz definitivamente lo hubiera mandado, pero Madero logra escapar y se va a San Antonio, que ya era parte de Estados Unidos, ya era Texas. O sea, Texas ya era parte de Estados Unidos, pues. Entonces se va y ahí es donde hace también el plan de Iguala, ¿no? Digo, perdón, hace el plan de San Luis. Discúlpeme, sí, yo había dicho que lo había sacado antes, pero no es cierto. Cuando se va a San Antonio es cuando hace el plan de San Luis. Ahí se me volteó tantito. Entonces él regresa a México y dice, ¿sabes qué? Yo el 20 de noviembre, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? Ya sabes que es porque ese día regresa Madero y dice, yo voy a hacer que la gente se levante en armas y que ahora sí, hagamos que esto suceda, porque para esto Madero está en la cárcel y pasan las elecciones, ¿verdad? ¿Y quién gana? Pues Porfirio Díaz. Entonces, cuando regresa, dice Francisco y Madero, tenemos que hacer no válidas las elecciones porque esto fue un fraude y por medio del plan de San Luis yo voy a levantarme en armas con mi gente y voy a hacer que las elecciones no valgan y vamos a quitar a Díaz del poder. Entonces, lo que lo que Madero decía en el plan de San Luis es, el 20 de noviembre, de 6 de la tarde en adelante, o sea, after office, todos los ciudadanos de la República se van a levantar en armas y van a obligar a las autoridades a que quiten a quien nos está gobernando hoy en día. Entonces, Madero, así como que diciendo, sí, él pensaba, ¿no? Yo voy a llegar ese día y voy a decir esto, y 200 o 300 hombres van a estar conmigo y me van a seguir el pedo. Llega y eran 10. Eran 20 hombres los que estaban ahí. Y él de que, bueno, pues ok, digamos que ser revolucionario no es lo mío. Él era muy inteligente, muy político, pero no tenía el carisma como para levantar a la raza en armas, es la realidad. Entonces dice, puta, pues ¿qué hago? Para esto ya había varios revolucionarios en el país que estaban teniendo éxito con la gente. ¿Quiénes son ellos? Pues aquí es donde salen los míticos Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco, Carranza, etcétera. Cada uno de estos estaba dividido en el país haciendo su luchita para levantar a la gente en armas y quitar a Díaz del poder.
¿Por qué tenían éxito? Porque ellos eran campesinos, ellos eran agricultores, ellos eran trabajadores y sabían perfectamente a lo que la gente le dolía. No tenían esta educación política que Madero tenía, pero tenían todo el know-how de qué es lo que le duele a la gente, que es muy, muy, muy importante también. Entonces dice Madero, puta, güey, pues a mí nadie me siguió el pedo, ¿verdad? ¿Ahora qué hago? Pues ya sé, me voy a unir con los demás revolucionarios, voy a tratar de unirlos para que juntos, que cada quien traiga su gente y ahora sí podamos hacer esto, pues quitar a Díaz. Total, se empiezan a juntar los revolucionarios, empiezan a hacer mucho caos y es cuando Díaz ya ve que ya, o sea, no hay vuelta atrás, esto ya se está empezando a descontrolar y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero salir por la puerta grande, yo me voy a salir con la cabeza en alto y buena suerte. Entonces, ya por fin el grupo de revolucionarios firma el Tratado de Ciudad Juárez, así se llama, con Díaz para quitarlo del poder. A mí la neta se me hace increíble que se llame Ciudad Juárez, porque ¿quién quitó o quién quería quitar a Juárez del poder? Porfirio Díaz. Y el tratado que lo quita a él de la presidencia se llama Tratado de Ciudad Juárez. Güey, los mexicanos, o sea, en ese momento eran sneaky, o sea, chingaquedito de que, y se va a llamar Ciudad Juárez y se va a firmar en Ciudad Juárez. Vato, se pudo haber firmado en la Ciudad de México, se pudo haber firmado en otro lado. Ah, no, en Ciudad Juárez porque te quiero chingar. O sea, sí eran, güey, sneaky. Total, Díaz ya exiliado, se va a París, obviamente, porque era su ciudad favorita. Muere en París e incluso hoy en día puedes ir a visitar su tumba si vas a París. Él está enterrado en París, así de plano. Total, ya, se va Porfirio Díaz, queda libre el puesto de presidente y acuérdate, ¿qué pasa cuando el presidente o se muere o lo quitan o qué? Hay un interino y ese interino no fue Madero, fue Francisco León de la Barra. Solamente estuvo mientras se hacían las elecciones. Se hacen las elecciones y ahora sí gana por todas las de la ley Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue elegido por la gente después de todo el rollo de que ya te acabo de contar, ¿ok? Entonces Madero era presidente y José María Pino Suárez era el vicepresidente. ¿Qué fue lo primero que quiso hacer Madero cuando llegó? Llegó y hace cuenta, me lo imagino como Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, de que todos somos amigos, ya no hay que pelearnos, aquí vamos a juntar todos. Pues no pudo. Él lo que quería era juntar a todos los revolucionarios y que ya hicieran las paces entre ellos, pero no lo logró. Pero Anaís, ¿por qué se estaban peleando entre ellos? O sea, todos querían lo mismo y lo lograron. Sí, pero ¿cuál es la gran diferencia? El tema aquí es que cada uno de los líderes de la revolución, llámese Zapata, Carranza, Obregón, Villa, querían diferentes cosas. Tenían como motivaciones o como sentían que los gobiernos deberían de enfocarse más en ciertas cosas. Por ejemplo, Zapata, en el sur del país, ellos querían las reformas agrarias, ¿ok? Y también las reformas de tierra. Venustiano Carranza, que estaba en Coahuila, él quería hacer una constitución nueva. O sea, lo único que Carranza quería era hacer una constitución nueva y creía que el gobierno debería ser su mayor prioridad. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en Sonora estaban en contra de la oligarquía. Eso no querían. Villa y Orozco estaban en Chihuahua y ellos estaban peleando por la reforma de trabajo. ¿Ok? O sea, las condiciones laborales, mejores salarios, etcétera. Entonces, cada uno de ellos, por más que sí querían la revolución, pues querían diferentes cosas. Entonces, no se ponían de acuerdo porque uno decía, no, primero la reforma del trabajo. No, tiene que ser primero los agricultores. No, que adiós la oligarquía. Pues se peleaban entre ellos. Es muy común que eso pase. Cuando hay una revolución se hacen diferentes facciones y terminan agarrándose de la greña, ¿no? Entonces Madero decía, güey, quiero juntarlos a todos y que ya, güey, o sea, que ya no haya tanto pedo, tanto desmadre. Ya quitamos a Díaz del país, ahora sí vamos a trabajar juntos para, pues, lograrlo. Y el pedo es que no lo logró. Intentó unir a los revolucionarios, no lo logró. Y al tratar pues, de negociar con ellos, los caudillos fue que, ¿sabes qué, güey? Los revolucionarios, ya no te queremos, Madero, chingas a 20 y ya, bye, ya estamos en contra de ti. Entonces ahí es cuando Madero pierde el apoyo de los revolucionarios. Al tratar de unirlos, al contrario, los termina perdiendo. Y uno de esos revolucionarios era Emiliano Zapata. Y Emiliano Zapata era el más enojado con el Madero de que, güey, no está haciendo nada este pendejo. Acuérdense que para los revolucionarios, Madero era un niño rico que no sabía ni qué pedo.
¿ok? Para los revolucionarios Madero no sabía realmente lo que la gente quería, necesitaba o pedía. Entonces este grupo de revolucionarios, liderados por sobre todo Zapata, sacaron, adivinen qué, otro plan, porque acuérdense, plan es igual a derrocar gobierno. Y este plan fue el plan de Ayala, donde Zapata acusa a Madero de que no estaba, he was not delivering, girl, o sea, no estaba dando el quite, entonces lo deja de reconocer como presidente y hace este plan de Ayala donde se pone a él, Zapata, y a Pascual Orozco como líderes del país. La verdad es que muy padre y todo, pero este plan pues resultó ser nada más simbólico porque nunca pasó nada, Zapata nunca fue presidente, pero pues ya fue importante porque ya empezaba a verse la oposición ahora contra Madero, ¿no? Y aquí es donde empieza la historia de la traición más grande que ha visto la historia. O sea, si tú viste Game of Thrones y viste The Red Wedding, no tiene nada, no, o sea, se va, literalmente, esta traición que le hicieron a Madero caminó para que la Red Wedding pudiera correr. ¿Qué les dije al principio? ¿Qué es lo más importante que debe tener un líder para poder mantener su poder en paz o mínimo estable? La milicia, ¿no? Y en ese momento, Madero tenía como jefe militar a un individuo llamado Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, bien compa de Madero. Cuando empieza todo el pedo de la revolución, o sea, que los revolucionarios se le voltean a Madero, Madero voltea con su general, con el líder de las armadas, y le dice, Huerta, necesito tu ayuda, o sea, necesito que empieces a armar a tus hombres, a nuestros soldados, porque ya se me está revolucionando aquí este grupito y necesitamos estar, pues, fuertes, ¿no? Y Huerta de que sí, güey, yo te ayudo, yo te ayudo. Va, vamos a hacerlo, déjame ir ahí con mi armada a decirles que se pongan pilas. Lo traiciona y hace un golpe. O sea, literal, Huerta traiciona a Madero, siendo su mano derecha en cuanto a la milicia y le dice, no te creas, güey, la neta es que yo quiero el poder. Entonces, rúmbale, lo manda preso y lo mata a Madero. ¿Lo puedes creer? O sea, para mí esa traición es como, no, de verdad. Y todo esto sucede durante un periodo que se llama la Decena Trágica, que prácticamente está, o sea, los historiadores dicen, es una de las mayores, ay, betrayal, se me fue la palabra, en la historia de México. Y duró por 10 días, que fue cuando Victoriano Huerta se le voltea a Madero y en todo ese rollo de que se le voltea, pues obviamente los soldados empezaban a pelearse entre ellos también, porque unos apoyaban a Huerta, unos a Madero. Total, fueron 10 días de caos donde lo único que logró fue que el país se sintiera todavía más inestable y bueno, Huerta llegó al poder. Pero llegó al poder y la verdad es que llegó al poder y la gente no lo aceptaba. De hecho, le decían el usurpador. Así es el apodo de Victoriano Huerta y se recuerda a Victoriano Huerta como el usurpador porque realmente eso fue. Y el 22 de febrero de ese año, Pino Suárez y Madero fueron asesinados. Entonces, pues ahora está el Huerta en el poder, ¿verdad? El hombre más odiado de la historia mexicana, casi creo. Y pues él, bien chingón, ¿no? Él ya es presidente, la madre, claro que el hombre era muy sanguinario, el hombre era muy visceral, no tenía las herramientas para ser el presidente, pero él vio la oportunidad y dijo, pues de aquí soy. Entonces los revolucionarios se le quedan viendo y dicen, güey, qué chingados, o sea, ok, no queríamos a Madero, sí lo queríamos quitar, pero tú estás peor, güey, o sea, tú de plano no sabes nada, nada más tomas decisiones con así la víscera de que andas matando a todo el mundo, de que, güey, no, o sea, no queremos. Y de los revolucionarios, dos, que eran Obregón y Carranza, adivinen qué, lanzan otro plan, que ahora es el plan de Guadalupe para quitar a Huerta de la presidencia. ¿Ok? Y están ahí trabajando en este plan. ¿Por qué? Porque lo que querían Obregón y Carranza era de que vato, ya me vale madre. O sea, que si es Huerta, que si es Madero, el que sea, necesitamos hacer una constitución. Acuérdense que el de la constitución que estaba necio, güey, era Carranza. ¿Ok? Los zapatistas y villistas también estaban muy como, no les embonaba el gobierno de Huerta. O sea, realmente era de que no estamos contentos contigo y también queremos que estés fuera. Y lo más importante aquí es que Huerta, pues sí tenía el poder de la militar y todo, pero la neta no hubiera podido solo.
El tema aquí es que Estados Unidos lo ayudó, ¿ok? Vamos a hablar de las motivaciones de Estados Unidos después, pero lo que tienen que saber es que en ese momento el presidente era Woodrow Wilson, porque acuérdense, él también de la Primera Guerra Mundial que hablamos en TikTok, era todo amor y paz. Se entera que uno de sus diplomáticos ayuda a Huerta para quitar a Madero, se entera de eso y dice, ¿cómo, güey? Un diplomático mío ayudó a Huerta a quitar a Madero del poder y ahora es él. ¿Cómo es posible? Nosotros no debemos meternos en las cosas de otros. Entonces yo no veo como legítimo el gobierno de Huerta porque no puedo creer que uno de mis diplomáticos lo ayudó. En teoría, ¿verdad? Que yo todavía me cuesta mucho trabajo creer que él no sabía, pero el punto es que por otras ambiciones ya no le convenía que Huerta estuviera en el poder y dice, no, yo ya no lo veo a él como legítimo. Y entonces en 1914 dice Huerta, no, pues al Chile ya está bien cabrón. De que, güey, yo pensé que si Estados Unidos me seguía apoyando todo esto iba a estar bien, pero ya vi que no. Entonces, ¿qué hago? Pues renuncia y renuncia a la presidenta. Entró en 1913 y se fue en 1914. O sea, hizo todo un desmadre para nada. Neta Huerta, güey. Victoriano Huerta es uno de los... Es un pendejo ese también. O sea, neta me acuerdo, o sea, pienso en eso y digo, no hizo nada más que crear mucho caos, güey. Me da coraje. Pero bueno, todo pasa por algo. Y él se había dicho que alguien andaba muy intenso y que quería hacer la constitución. Entonces ahí, Huerta, Carranza, siendo el gobernador de Coahuila, cuando Huerta estaba en el poder, es cuando empieza a moverse, ¿no? De que, ok, ya se fue Huerta, creo que puede ser nuestra oportunidad para hacer lo que se necesita, que sí tenía razón, era urgente hacer una constitución nueva. ¿Cuál era el problema con Carranza? Si bien Carranza era uno de estos revolucionarios, Carranza tenía el mismo background que Madero. Era un niño rico también. Sus papás y él tenían tierras, mucha tierra. Él estaba muy estudiado, él por eso mismo él estaba como que constitución, constitución, porque sí tenía hasta, era muy letrado el hombre. Entonces, los mismos revolucionarios también lo veían con así como, de que tú no sabes nada, niño rico, tú sigues siendo un niño rico porque tú nunca has trabajado como nosotros, ¿no? Entonces, Pancho Villa y Zapata, así, pues lo veían como que no la vas a armar. Entonces, bueno, ya es cuando Carranza hace el plan de Guadalupe para quitar a Huerta del país. Y para que este plan funcionara es cuando empieza a agarrar a caudillos, a los agricultores y así, para que se unan a su militar y pudieran pelear en este plan. Entonces, lo logran. Después de que Huerta se sale del poder, pues otra vez, a ver, imagínate, güey, así de que los políticos así de que otra chingada madre, ya no tenemos presidente otra vez. Bueno, pues ahora quién, acuérdense, tienen que poner a un presidente interino, ¿verdad? El país no se puede quedar sin presidente. Entonces, en una convención, o sea, la raza se junta de que ahora qué chingados vamos a hacer, a ver, se juntan en Aguascalientes. Yo creo que es lo único bueno que tiene Aguascalientes, no te creas. Un saludo a Aguascalientes. En la convención de Aguascalientes de 1914, pues un grupo de políticos con mucho poder se juntan y dicen, ahora quién chingado vamos a poner, y pues deciden poner a Carranza, ¿ok? Entonces ponen a Carranza como interino, pero acuérdate, todavía tenía que haber elecciones. Entonces pasa un tiempo y al final hacen las elecciones y Carranza tiene el poder ahora sí legítimo como presidente. Es presidente ahora sí ya electo, ¿ok? Ahora, aquí es donde los mundos se juntan. Uy, ¿se acuerdan que en TikTok hemos estado hablando de qué hubiera pasado si el telegrama Zimmerman llegaba a México y no sé qué? Nada? Bueno, cuando Carranza era presidente en 1917, ya habiendo sido, de hecho ahí todavía era interino cuando era 1917, 1916 más o menos, es cuando llega el telegrama Zimmerman. Ok, digo llega porque sí llegó, pero el original, o sea, la primera como noticia que querían mandar los alemanes a México fue el que fue interceptado. Obviamente ya después, pues sí terminó llegándole a Carranza esta propuesta de Alemania, de unirse con Alemania y en cambio Alemania le iba a ayudar a México a recuperar los territorios perdidos con Estados Unidos, ¿no? Todo esto en términos, en contexto de la Primera Guerra Mundial que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? O sea, imagínate tú ser un mexicano y estar viendo de que, como güey, o sea, aquí es un desmadre. Bueno, déjame, voy a Europa. No, pues está peor. O sea, el mundo estaba en caos. Yo no me puedo imaginar vivir en esa época. O sea, sí, vivo en una época donde hay chingos de caos y cosas horribles, pero ya esas guerras mundiales y luego revolución interna, híjole, sí ha de haber estado bien difícil. Pero bueno,
Volviendo al tema, pues llega la noticia del famoso telegrama y Carranza, yo ahí es donde digo, qué bueno que Carranza estaba en el poder, porque al final del día, pues sí, era un hombre muy letrado, muy estudiado, que tuvo la capacidad y la inteligencia política y de internacionalista, o sea, como de relaciones internacionales así diplomática, de decir, no me conviene unirme a Alemania porque lo único que va a pasar es que me voy a echar encima a Estados Unidos, no le voy a ganar, me pueden quitar incluso más territorio del que ya me quitaron y no voy a hacer ninguna diferencia en la guerra. Muy inteligentemente tomó esa decisión. Yo me pongo a pensar, si ese telegrama le hubiera llegado a Huerta, con lo visceral que era, con lo así sanguinario, claro que se hubiera unido a Alemania, nada más para sentir algo el güey. Pues toda la madre que hizo, nada más porque se le hinchó un huevo, o sea, de verdad es importantísimo decir cómo, o sea, la templanza y las características que debe tener un presidente o presidenta, incluso hoy en día, me parecen súper importantes. Y entonces, en febrero de 1917, ¿qué día? El 5 de febrero, exactamente, que es el puente que estamos celebrando el día de hoy. Es cuando Carranza se junta con su gente y empieza ahora sí, ok, ya estamos en el poder, justo lo que queríamos, vamos ahora sí a draftear esta constitución y es cuando empiezan a hacer el bosquejo y eventualmente en mayo de ese mismo año es cuando hay elecciones, ahora sí eligen a Carranza para el poder. ¿Y qué creen? Oh, sorpresa, cuando Carranza es elegido presidente, los villistas y los zapatistas no estaban de acuerdo con su gobierno. Wow, no manches, qué sorpresa, ¿no? Y pues bueno, ya empieza todo otro tema, pero para fines de esta clase, vamos también a hablar de lo importante que fue esta constitución, porque hasta el día de hoy, esta versión de la constitución ha tenido más de 200 cambios desde 1917. O sea, tanto se le han agregado leyes, se han quitado leyes, se han modificado leyes. ¿Por qué? Tienen que pensar como en la constitución mexicana y en cualquier otra de otro país, como un ser vivo, ¿ok? Un ser vivo que necesita alimento, comida, aire, etcétera. Básicamente tiene que ser alimentado para vivir y cuidado, ¿verdad? Una constitución es prácticamente un ser vivo porque tiene que ir evolucionando con el tiempo. ¿Tú crees que en 1917 había leyes que decían los mexicanos tienen derecho al acceso a Internet? Pues obviamente no, porque no existía el Internet en 1917, pero ahora sí existe. Los derechos humanos van evolucionando. Entonces, es importantísimo, para eso existe el Congreso y el Senado, que son los encargados de estar viendo siempre y alimentando la Constitución, estar revisando que todos los artículos de la Constitución realmente nos sirvan a los mexicanos como protección y que sigamos nosotros a esos mismos artículos y que siempre, conforme va avanzando la sociedad y los pensamientos y demás, siempre esté al servicio de los mexicanos y que sea justa para nosotros. Entonces, tal cual, la Constitución vela como un ser vivo que se está alimentando. Y hubo un par de artículos súper importantes que hasta la fecha siguen siendo muy relevantes que se pusieron en esta Constitución. Por ejemplo, el artículo 3 que dice que la educación debe ser gratuita. El artículo 27 que dice que se favorece siempre a los mexicanos en cuanto a el tener tierras que favorecer a los extranjeros, que era lo que se hacía con Díaz. El 123, que es el más importante en mi opinión, que es el de la clase trabajadora. Es decir, gracias al artículo 123, nosotros los trabajadores, tú y yo, todos los que trabajamos, tenemos derechos. Tenemos un horario laboral, tenemos un salario mínimo, tenemos vacaciones. Gracias a este artículo 123 de la Constitución, y bueno, que ha sido modificado una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Por fin se lanza la Constitución de 1917. Y aquí es donde es el fin de la presidencia de Carranza un par de años después. ¿Por qué? Porque los villistas y los zapatistas no soportaron y se levantaron en armas contra el gobierno de Carranza porque decían que no era lo que ellos esperaban. Y sí, definitivamente sí se centró demasiado en la Constitución. Sí, como quiera, las motivaciones de Zapata y Villa eran muy válidas, súper válidas, por supuesto. Y pues bueno, fue cuando se levantan en armas. Como quiera, las nuevas elecciones, iba a haber nuevas elecciones en 1920 y Carranza escoge a Bonilla como su sucesor. Obregón, que era el compa de Carranza, dice, chinga, ¿cómo que escogiste al Bonilla, güey? El Bonilla nada que ver. Y yo estuve contigo todo el tiempo, yo escribí contigo la Constitución, casi creo, y no me escoges a mí. No, hombre, no manches. Entonces
literalmente esa es otra traición. Carranza y Obregón se separan, literalmente dejan de ser amiguis y Carranza mete al bote a Obregón. O sea, de plano de que, sí, ya no vas a ser mi amigo, pues te meto al bote. Pues sí, güey, el miedo no anda en burro. Ya viendo que se le volteó, dijo, en una de esas este güey me mata. Entonces lo mete al bote y Obregón se escapa. ¿Ok? Y Obregón tenía muchísimo apoyo de la Asociación de Trabajadores de la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, o sea, el Partido Laborista Mexicano, que era uno de los partidos que estaban haciendo. Y Obregón, con la ayuda de Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, sacan un qué? Un plan, un plan para quitar a Carranza del poder, que era el plan de Agua Prieta. Fue un éxito el plan de Agua Prieta, quitan a Carranza del poder y lo matan en 1920. Una vez que lo matan, Adolfo de la Huerta se pone como presidente provisional y al fin, por fin, los villistas y los zapatistas, ya que se fue Carranza y que ponen a Huerta más bien a Adolfo de la Huerta, no es el Victoriano Huerta del principio, como presidente dicen, bueno, está bien, ese ya me gustó. Digo, no me gustó, pero pues bueno, ya no me voy a pelear contigo, entonces vamos a firmar un tratado de paz. Y al fin, después de todo este desmadre, ya cuando Adolfo de la Huerta es presidente, los villistas y los zapatistas deciden firmar un tratado de paz provisional porque dijeron, bueno, mientras que no te pongas muy loco, pero luego aquí es donde viene de nuevo la hipotenusa y la hipocresía de Villa. Villa era un hater de todos los que tenían tierras. Él decía, la tierra es de los trabajadores, tal, que sí, toda su narrativa, claro que era importantísima y debían de regresarle sus tierras a los trabajadores. Pero adivinen qué le dieron a Villa cuando firmó este tratado de paz y lo que pidió en las negociaciones. Tierra. Ahora Villa tenía un chingo mil de tierra en su poder, que esa tierra también era de trabajadores y de agricultores que pues evidentemente el gobierno le quitó a ellos y ahora se la dieron a Villa. ¿Y tú crees que Villa repartió esas tierras? No, se las quedó. Esa es otra de las cosas de la revolución que digo, pinche vato, güey, o sea, tanto estuviste chinga y jode y eres un hipócrita, o sea, de nuevo la corrupción de nuestro país saliendo, ¿verdad? Digo, también hizo cosas buenas, pero ese fact fue que tenía que ser, pero bueno. Y ya por fin después de que, acuérdense, Adolfo de la Huerta era interino, y cuando ya están las elecciones, al fin Álvaro Obregón tuvo su presidencia tan querida. Que Obregón, acuérdense que era el bestie de Carranza, que cuando Carranza pone a Bonilla, Obregón se enoja, la. Ya por fin es presidente en 1920. Y para términos de esta clase, amigos, vamos a ponerle un fin a la revolución en 1920. Muchos historiadores están de acuerdo en que la revolución empieza en 1910. Incluso dicen unos que un poquito antes, tipo 1908, pero oficialmente en 1910 y dura 10 años y termina aproximadamente en 1920 con la presidencia de Álvaro Obregón. Pero hay otros historiadores que dicen, no, ¿cuál? Obviamente no termina con Obregón, se termina hasta Lázaro Cárdenas, todo el maximato y así, pero eso es otro tema. Les prometo que vamos a hacer otro video con qué pasó después de la revolución. O sea, y vamos a hacer un video desde la revolución hasta Sheinbaum, de que cómo ha pasado por diferentes gobiernos el país, con el PRI, con la dictadura perfecta según Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Y pues bueno, aquí es donde, para fines de esta clase, como les digo, se acaba el desmadre, Obregón llega a la presidencia y lo demás es otra historia. Espero que les haya gustado este mega recap de la Revolución Mexicana. Me pareció muy, muy pertinente hacerlo el día de hoy porque estamos celebrando el 5 de, digo, ese que es 3 de febrero, pero es el puente de la Constitución Mexicana y dije, siento que mucha gente no sabe ni cuándo se hizo la Constitución, ni quién la hizo, ni por qué, ni en qué contexto. Now you know. Y pues bueno, me encantó tener otro episodio con ustedes. Recuerden que cada jueves vamos a estar sacando uno y váyanme poniendo en comentarios, número 1, ¿qué les gustó? ¿Qué no sabían? ¿Qué ahora saben? Y lo más importante, ¿de qué les gustaría que fuera el episodio número 3 de esta primera temporada? Les mando un beso. Bye.